¿Qué tal, amigos de Universo Centro? Hoy es 29 de abril de 2020. Más allá de esta fecha, pues yo creo que ahí hay un dato que no es menor para esta conversación que vamos a sostener, porque en este momento, de no haber sido por esta pandemia, estarían muy seguramente saliendo de la sala de cine los periodistas que habrían asistido a la primera proyección oficial del documental del que vamos a hablar en este momento, de La Casa de Mamaïcha, una película que hay que decirlo, ha sido bastante aporreada por el coronavirus, porque pues también cuando se iba a proyectar en el Festival de Cine de Cartagena, a unas horas de esa función, el gobierno nacional oficializó la cuarentena obligatoria y entonces también se canceló esa proyección. Yo escribí un artículo para esta edición hablando de la película. Mi nombre es Juan Guillermo Romero y voy a conversar con quienes fueron la fuente de investigación para ese artículo. Brenda Steinecke, que es coproductora del documental. Brenda es amiga mía, lleva mucho rato ya inserta en Santa Elena, moviendo como temas culturales allí en el corregimiento. Viene del mundo de la danza, de la coreografía, del performance, y ha tratado un poco como de adaptar lo que implica la producción en ese ámbito ahora al mundo del audiovisual. Y Oscar Molina, que lleva mucho rato haciendo producción audiovisual en la ciudad. Oscar pues ha producido, no sé, una buena cantidad de programas para Señal Colombia, para Teleantioquia, para Telemedellín, en convocatorias, trabajando como independiente, dirigió el programa de cine del Colombo Americano, es periodista, recibió el Simón Bolívar con un documental Oscar que yo no sé si se podría decir que es tipo ensayo, llamado El Reino Encantado. En fin, pero bueno, de lo que tenemos que hablar hoy es de La Casa de Mamaïcha, y yo ya en el artículo me las ingenié para no contar la película, así que lo primero sería que ustedes me digan de qué va la película, que ustedes sean quienes definan qué contamos y qué no de este documental que ya está listo. No, pues saluda. Bueno, Juangui, muchas gracias por esta invitación a conversar y a compartir lo que ha sido como esta experiencia de hacer esta película documental y ya con muchos deseos de quererla compartir con el público y que finalmente podamos hablar de los resultados de todo este proceso. La Casa de Mamaïcha es una historia sobre el deseo de volver a casa. Es la historia de una mujer que después de haber vivido 33 años en Estados Unidos, no quiere posponer el sueño de regresar a vivir en su tierra, Monpós, Colombia, y finalmente habitar la casa que había construido con el dinero que recibía en Estados Unidos. Esta mujer tiene 93 años, se llama Mamaïcha, y la película acompaña a Mamaïcha en la difícil decisión de dejar como el cuidado y la comodidad que tenía en su casa en Filadelfia, la seguridad social que recibía del gobierno de Estados Unidos, a cambio de volver a su casa en Colombia, habitarla y estar allí finalmente sus últimos días. Entonces es una historia... Y encontrarse también con cosas sorprendentes. Con cosas que ella no había dimensionado de lo que había pasado durante tantos años de ausencia. Entonces, sí, es una película sobre el amor a la tierra, es una película sobre la casa como espacio físico, pero también como otras dimensiones que tienen que ver con la casa, que tienen que ver con la familia, el lugar de origen, el deseo de tener prosperidad, en este caso a través de la migración, y cómo todo eso se cruza y crea un universo que presenciamos a través de la película. Es una historia íntima, emotiva, muy recomendada. Pues a mí obviamente lo que me conmueve es saber que el personaje es quien te legitima a vos como su compañero de viaje, porque pues lo que yo veo es que ella, que sabe que está en sus últimos días, decide que seas vos quien esté ahí, y creo que eso supuso un trabajo muy grande de ganar la confianza de ella,
y de toda la gente que la rodeaba, que creo que es lo que ya uno empieza a ver a la par cuando ve la película avanzar. Brenda, yo quería de todos modos preguntarte inicialmente, ¿qué supone producir un documental que de alguna manera ya estaba grabado, ¿cierto? Cuando hoy lo usual es que la gente presente una idea simplemente para que en un mercado le empiecen a dar vueltas, cuando se vende simplemente por la etiqueta, que en este caso sería migración versus casa, migración versus hogar, bueno, no sé qué le pondrían en esos mercados donde todo se etiqueta en las menos palabras posibles, ¿cierto? Y en cambio aquí ya estaba ese material listo, 180 horas de grabación para derivar en 85 minutos. ¿Cómo se empieza a mover una película que hay que empezar a buscarle fondos, pero ya está grabada, ya tiene ese sello de autor? Pues, pues básicamente es trabajar con lo que hay, es decir, pues hay, digamos, distintas etapas en las que un productor entra en una película. Obviamente no es tan usual entrar en la etapa de postproducción, pero yo creo que este tipo de proyectos que se hacen como el material y como la situación lo requiere y no como son las reglas del mercado o como te enseñan en la universidad de pronto que funciona una producción, de que usted primero diseña el proyecto y le consigue fondos y entonces entra a desarrollo, etcétera, etcétera. Estos proyectos muchas veces no funcionan así y específicamente, digamos, específicamente en el documental hay muchas excepciones y especialmente, pues como entre muchos otros proyectos, pero un documental como La Casa de Mama Icha, que se rodó durante 2 años y medio, que era también adaptarse a los ritmos y las inquietudes o digamos, la forma de pensamiento del personaje, una mujer de 93 y después de 94 años, pues básicamente lo que le requiere a uno es eso, es una gran capacidad de adaptación, es un acto de fe, es un acto de fe de parte de Oscar, es un acto de fe de parte mío y de todas las personas que han aportado y han creído en este proyecto. Y se necesita mucha tesón, mucha constancia, pues nos hemos presentado a muchos fondos, un par han salido, el resto no. Entonces, sí, yo creo que es la combinación. Y bueno, y tener obviamente muy claro el valor del proyecto. Y para mí, frente a este proyecto, como que nunca, pues yo lo fui conociendo poco a poco y cuando llegué a zambullirme en él, como que nunca ha habido lugar a duda. Por más difícil que haya sido la situación, para mí no realizar este proyecto nunca fue una opción, pues una vez adentro. Entonces, sí. Oscar, yo sé que igual vos has deambulado prácticamente por una buena cantidad de países, en algunas ocasiones como obrero, en algunas otras ocasiones como estudiante, en algunas ocasiones como ambas cosas, y entonces esa fijación por la migración va creciendo, ¿cierto? Ahora esto responde también a un momento en el que estabas estudiando cine en Estados Unidos, que yo creo que también es como un punto ahí de apoyo para que esto cobre fuerza y se materialice. Contanos cómo llegas concretamente a esta historia que lejos de volverse la anécdota para ilustrar el tema, es la obsesión con la cual puedes contar que esto se da más de lo que uno cree en el mundo y que hay que cuestionarnos sobre ese desarrollo que nos venden, que nos pone a ir a otros países tras un sueño y abandonar los propios. Sí, pues el origen de la idea para hacer este proyecto es de larga data, pues no es como una historia que en un momento se me atraviesa y digo, me parece interesante, hay que grabarla. No, esto hace parte de un interés que yo tengo desde los años 90, en el que en un momento, como, no sé, agotado por la violencia de Colombia y yo había terminado, ya me había graduado en la Universidad de los Estudios de Comunicación y Periodismo, me voy a trabajar a Japón, estuve allá unos meses y empiezo a encontrarme que uno de los grandes sueños que tenían mis compañeros obreros con los que trabajaba era hacerse a una casa con la migración, con los recursos de la migración.
hacerse una casa en el lugar de origen. Entonces, yo venía con esa idea, pero ¿por qué Colombia, un país tan rico en recursos, en diversidad cultural, a la vez es uno de los lugares con mayor desplazamiento y violencia del mundo? Entonces, como esa desazón, esa relación, que si uno la mira en paralelo es absurda, pero pasa. Entonces, Hoy cuando por hoy ya somos el país que más remesas recibe, incluso en Sudamérica. no somos el país que más recibe remesas, pero es un país que recibe gran parte de las remesas. México, República Dominicana, Haití son países que en porcentaje reciben remesas. Más Me remesas. refiero a Sudamérica, a Sudamérica. De De Sudamérica. Sudamérica posiblemente sí es el país que más recibe remesas. Pues las remesas en Colombia en este momento significan eh, casi 7.000 millones de dólares al año. Esas son las cifras del 2019 y eso es una cifra que duplica lo que Colombia, por ejemplo, exporta en café, que es como una de las grandes exportaciones del país. Colombia, las remesas en Colombia son la segunda fuente de divisas después del petróleo y el carbón, después de la venta de recursos energéticos. Es decir, el 10% de los colombianos vive fuera de Colombia y generan para el país la segunda divisa más importante en cantidad. Entonces, pensemos cuántas familias de ese 10% que está fuera del país viven del trabajo de los colombianos y de la distancia y el desplazamiento que están afuera. Entonces, para volver como a la anécdota, yo me encuentro en Japón con que muchas personas destinaban los ahorros de años de trabajo, de distancia de sus lugares de origen, a construirse o comprarse una casa en los lugares donde sentía que pertenecían, que habían dejado. Entonces, como una pregunta pues que es más de tipo existencial y es, hay que irse de la casa para tener una casa en el lugar que se dejó. Y en la medida que conocía más estas historias me interesaba, también me enteraba ya de que muchas personas tenían la casa, ya la habían conseguido con los recursos de la migración y no regresaban, no la habitaban. Y entonces era, pero ¿cómo así? Tanto esfuerzo para tener una casa, tanto sacrificio, y ya la casa está, ¿y por qué no se habita? Entonces, tuve otras experiencias de viajes después, donde tenía encuentros con migrantes, trabajaba con ellos y veía que esto se repetía. Entonces yo veía que esto era una cosa que no era exclusivamente ni de Colombia, ni de América Latina, ni sucedía solo con los migrantes que iban a Japón, también con los que iban a Europa, Estados Unidos. Entonces me impactó mucho, pues, como saber y ver que no era una historia individual, sino que hay unas circunstancias de la forma como se distribuye la riqueza entre países y se configuran las políticas migratorias con unas restricciones bárbaras para personas que nacieron en determinados países y con una movilidad extensa para personas porque nacieron en determinados países. Entonces yo veía que detrás había esta situación que era finalmente la que generaba que existieran estas casas y que además quedaran deshabitadas. Entonces, como a partir de eso, yo guardo como esa inquietud de querer hacer un trabajo como sobre esto. Yo me voy en el 2008 para Estados Unidos, me voy a estudiar cine y uno de los objetivos de irme para Estados Unidos y estudiar en inglés y estudiar cine era poder buscar la forma de concretar esta idea, como esto que ya venía percibiendo. Y finalmente, en los 2 últimos años que yo estoy allá, me dedico pues como a la investigación, a hacer un trabajo más sistemático de concretar este proyecto. Y me encuentro con que una de las cosas que hay que elaborar en términos dramatúrgicos es la idea del regreso, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil volver a la casa que se construyó durante años y con un gran esfuerzo y con mucho amor? Entonces, a partir de entender que el drama es el regreso, empiezo a buscar a alguien que no quiera posponer el regreso para habitar la casa que había construido con remesas. Y es ahí donde encuentro a Mama Icha y que ya su familia con la que vivía en Filadelfia no sabía qué hacer. Yo conozco a Michelle Angela, que es su nieta artista. Ella habíamos trabajado previamente en un cortometraje que ella me había apoyado como directora de arte de ese cortometraje y ella conoce que yo estoy trabajando en este proyecto, que estoy buscando a alguien que quiera ya regresar y no posponer más
su regreso y me dice, pues mi abuela, no nos la aguantamos, está desesperada por regresar, pero ¿cómo le vamos a permitir regresar si la casa, después de haber sido construida durante tanto tiempo y ella seguía mandando dinero, el dinero se embolataba, no se sabía qué pasaba con ese dinero, no se invertía en el mantenimiento de la casa, ni en pagar las cuentas, los de servicios ni impuestos, y era también quién la va a cuidar después de tantos años de haber estado en Estados Unidos. En ese momento ya tenía 92 años, y lo otro es, si se va de acá va a perder la seguridad social que tiene en Estados Unidos. Ella era una migrante legal y había conseguido tener un seguro de salud y tener una pensión pequeñita de $300 que recibía el gobierno de Estados Unidos, y por su condición de migración ella no era ciudadana, nunca quiso volverse ciudadana, ella siempre fue residente y en esa condición era que ella tenía como ese tipo de seguridad social, y al regresarse a Colombia ella perdía la seguridad social. Entonces era como la duda de, está loca, pues, ¿cómo se va a atrever a abandonar la familia que la cuida, perder su seguridad social, e irse a Colombia con toda la incertidumbre por lo que ya se sabía que estaba pasando? Y bueno, yo entro y converso con Mama Icha, y fue un proceso pues como de tiempo, de paciencia, de establecer largas jornadas de conversación con ella, de tener la cámara siempre ahí, tener mucha intimidad con ella y en el espacio, lo que permite pues como que haya este acercamiento a Mama Icha, que después la acompaña a su casa. Y Oscar, perdona porque yo quiero que ahí profundicemos un poco porque pues uno a veces piensa que el personaje en un documental o es alguien muy locuaz o que te ofrece una serie de situaciones, como lo llama uno, con mucha potencia visual o visual, porque se mueve allí, allá, porque te posibilitaría transiciones, vuelvo e insisto, porque es dicharachero, porque es muy hábil con sus reflexiones, pero Mamadicha no encaja ahí. Mamadicha está condenada a una silla, se queda ahí todo el tiempo, no habla casi, ¿cierto? No sé cómo fue ese proceso de aguantar y aguantar en procura de una buena respuesta, de una buena acción. Cuéntanos un poco qué implica eso. pues fue una experiencia de aprendizaje, sí, de mucha paciencia y de, yo creo que crecimiento personal y espiritual, porque era acercarse a alguien que estaba muy encerrado en un lugar. Yo empiezo a hablar con ella y lo que descubro es que tenía un gran deseo de contar historias, no necesariamente la historia que yo quería, entonces, pues, o a donde yo quería llegar. Entonces era estar hablando con ella 2, 3 horas. Yo normalmente grababa las conversaciones y de pronto de esas 2, 3 horas había un momento en el que llegábamos al tema de la casa, al significado de la casa, pero eso implicaba estar ahí escuchando lo que ella quería contar, y siento que es un aprendizaje en términos de cómo acercarse a personas mayores, donde ellas quieren contar su historia independientemente del interés que uno tenga, pues quieren ya contar y contar. Entonces también fue una experiencia para conocer de forma muy amplia y muy íntima, como intimidades del pasado de ella, y a partir de eso redimensionar como esa idea de qué significaba esa casa en medio de toda esa historia, una casa que ella le tomó, si uno sumaba el tiempo que estuvo en Estados Unidos y lo que ella luchó por tener antes de ir a Estados Unidos, su casa en Monpós, fueron más de 50 años queriendo tener una casa, y ya la tenía y sabía que con 92 años tenía pocos días o tiempo de vida y quería finalmente habitar ese sueño. Pero fue como un proceso de estar ahí, conversar, acompañar, y en un momento también se volvió un proceso recíproco porque ya dentro de la grabación, Mama Icha, hay momentos en que me empieza a decir, le agradezco tanto que me escuche, le agradezco tanto que quiera saber de mi historia, le agradezco tanto que me quiera acompañar, qué bueno que usted vaya conmigo a Monpós. Y obviamente yo quería ir a Monpós, pero también se vuelve el deseo de ella de que yo la acompañe, entonces también fue un proceso muy interesante donde uno siente que uno no está ahí solamente por grabar una historia, y que en la forma de uno relacionarse está retribuyendo, está ofreciéndole algo al otro. Entonces, eso fue muy interesante, muy bonito. Brenda, pues un proyecto de estos
tiene que empezar a moverse a partir de mercados, a partir de presentar el proyecto allí, allá, de foros. Y cuando uno revisa la hoja de vida de la casa de Mamaïcha, que además está inserta en una trilogía que se llama Mi Casa, My Home, de la cual pues ya se ha empezado a coser una segunda parte. Pues la pregunta es, ¿qué pasa en esos festivales cuando a veces tampoco te ofrecen dinero? Simplemente es una invitación como que desde lo lejos se puede ver como para enriquecer el mundo académico, para llenar agendas, pero no resuelve el tema de cómo sacar adelante el proyecto, y estamos hablando de eventos importantes en Nueva York, en Alemania, bueno, en fin, cuéntanos un poco de ese trasegar de la película y lo que representa eso para un director que podría ufanarse solamente con citar esas ciudades, pero que lo que Oscar cuenta es que es angustiante todo el tiempo. Sí, pues a ver, pues a lo que estás haciendo referencia es como, a ver, como una especie de uso o de tendencia que se ha desarrollado dentro del mercado, digamos, del cine y también del cine, digamos, independiente. Y es que hay muchos eventos o hay algunos eventos que van dándole como hoja de vida a un proyecto, que son eventos que están especializados en desarrollo, work in progress, como cuando están ya empezando a montar cosas. Esos eventos pues se plantean como una gran promesa para sacar adelante el proyecto, de que te van a conocer programadores de festivales, que te va a conocer gente que maneja fondos internacionales. Y bueno, y con Mamaïcha hemos hecho, digamos, hemos tenido la experiencia de que desfilar por los eventos, digamos, de más renombre, no significa necesariamente que uno pueda sacar más rápido, de manera más eficiente y de pronto menos angustiante un proyecto adelante. Entonces, se genera como una especie de submercado donde un evento te califica, te da un premio y el premio es ir a otro evento y entonces vos vas al otro evento y te dan palmaditas en la espalda y te dice que el proyecto es una maravilla, pero regresas a casa, tienes que hacer informes porque obviamente los viajes no los pagan los eventos, entonces o hay que levantarse la plata o hacer aplicaciones, eso es mucho trabajo, hay que hacer la postproducción, escribirle a todo el mundo y finalmente no has logrado lo que necesitas, que pues en este como en muchos casos es simple y llanamente dinero para poder continuar con el proceso. Es decir, hay un momento, y esta película pues es como ejemplar al respecto, y es que de por sí el cine es como una disciplina de equipo, pero hay películas que se pueden llevar muy adelante trabajando uno solo, que es el caso de La Casa de Mamaïcha. Oscar rodó prácticamente solo, logró tener un armadito para mostrar en lugares. Um, y um, y pero llega un momento en el que se necesita un equipo de trabajo y donde uno solo puede avanzar si tiene los recursos para pagar ciertas cosas. Entonces, digamos que esa experiencia de mercados es interesante, pero puede ser también muy frustrante porque finalmente uno no logra lo que verdaderamente necesita y es avanzar. Y a veces incluso se puede volver un boomerang, porque ustedes también me contaban que aquí en Medellín, concretamente, en una de las becas de la alcaldía, en algún momento se leyó esa hoja de vida como que ya eran los nuevos ricos del vecindario, no necesitaban recursos y no se les asignó una beca cuando pues, el proyecto tiene toda la fuerza y muchos de los jurados lo catalogaron así. ¿Qué se siente también cuando, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad, a veces por circunstancias que pueden ser aleatorias, también se frena un proceso de este tipo? Sí, eso fue una experiencia realmente frustrante, de las más frustrantes en todo el proceso de buscarle financiación a este proyecto. En el 2016, hasta ese año existió en las becas de apoyo para audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Medellín una beca para la realización de largometraje documental. Nosotros postulamos ahí La Casa de Mamaïcha
y dos de los jurados le dieron el puntaje más alto y una tercera jurado, pues como que después averiguamos la hoja de vida, nunca ha hecho, lo máximo que había hecho en su vida era un cortometraje documental, no tenía estudios ni siquiera de pregrado, estaba calificando una convocatoria de largometraje documental y dice que el proyecto ya tiene un gran recorrido, entonces que no necesita recursos. Y descalificó al proyecto, que porque ya supuestamente debía estar financiado, y desconoció el reglamento incluso de la convocatoria. Con su decisión iba en contravía del mismo reglamento, y aún así nosotros, pues nos descalificó pues de una forma lamentable, porque eso hubiera sido la oportunidad para nosotros de tener un recurso para avanzar con un primer corte, lo cual nos tomó muchísimo tiempo a nosotros. Entonces, pues lamentamos mucho de que pues las convocatorias pues usen a jurados que no tienen experiencia y que toman decisiones que incluso irrespetan las condiciones de la convocatoria. Y también lo otro que percibimos con respecto a la anterior pregunta es que finalmente hay muy pocos recursos para hacer documental. Esta beca que sacaba la Secretaría de Cultura dejó de salir cuando en la ciudad, nosotros lo sabemos, nosotros organizamos con otro grupo de compañeros el Salón Documental de Medellín, y lo que hemos visto es que hay una cantidad de proyectos muy buenos de largometraje detenidos con grandes avances porque no hay recursos. Entonces, lo que también se evidencia es que hay un gran talento, hay un gran deseo de contar historias, hay un trabajo que hace la gente para sacar sus películas documentales adelante, pero los recursos para hacerlo son mínimos. Y yo quisiera hacer una pequeña anotación al respecto y pues como subrayando eso, y que es algo que no es solamente en Medellín, sino que de por sí en Colombia la producción de cine documental es supremamente prolífica, es supremamente amplia. Hay proyectos que han tenido recorridos internacionales interesantes y difícilmente han logrado apoyo aquí dentro del país. Porque sigue habiendo, digamos, como de parte de los fondos, una actitud que prioriza la ficción frente al documental, y pienso que eso es algo que realmente hay que repensarse, no por negriar la ficción, que además me encanta, pero simplemente porque hay una realidad, y es que la producción de cine documental en Colombia es muy amplia y de muy buena calidad. Entonces es necesario destinar más fondos para apoyar este tipo de trabajo, que además ha tenido mucho éxito en distintos escenarios. Pues Sobre simplemente... todo, Brenda, porque pues la primera definición del documental es un género que nos ayuda a saber por qué estamos como estamos. Y bueno, esperamos que justamente en este momento, en donde aparentemente hay más llamado a reflexionar, pues eso se note también en esos espacios concretos. Ustedes también habían conquistado un escenario que tampoco es habitual para el documental, que es tener un contrato con Cine Colombia. Como decíamos, ya la película estaba por estos días, estaría por estos días empezando a rodar por todo el país, pero este contrato también en este momento se convierte en una limitación, porque pues todo el mundo quiere ya todo online. ¿Qué se viene? Sabiendo que hay unas limitaciones grandes para los eventos masivos, para las salas de cine. ¿Qué han pensado ustedes? Y sobre todo para contarle a la gente que siga ahí pendiente de la casa de Mamá Icha. Pues nosotros seguimos pues como en comunicación con Cine Colombia, y estamos pendientes de ver cómo evoluciona el tema de la contingencia del encierro, y para saber cuál es el paso a seguir. Nosotros tenemos muchos deseos de compartir la película, y en este momento queremos pues estamos impulsando como el trabajo de redes como una forma de mantener viva y presente la película, y bueno, pues como que estamos pendientes de cómo evoluciona este tema. Pero ya que mencionas las redes, es decir, en este momento no tenemos fechas concretas, sabemos que la película se va a mostrar lo más pronto posible, pero realmente pues quisiera extender así como una invitación
de verdad que de todo corazón a que estén pendientes de nuestras redes, nos esforzamos mucho como porque no sea como publicar por publicar, nos interesa mucho abrir el universo que habita Mamaicha, compartir con la audiencia lo que nosotros aprendimos de ella, permitir también que nuestro equipo de trabajo se muestre, que se vea todo lo que hay detrás de una producción. Y es una manera, digamos, en este momento de estar en contacto con la peli, de estar en contacto con Mamaicha, conocer más de su universo, que hay mucho por conocer, mucho más de lo que está en la peli, pues 180 horas de material. Entonces, simplemente la invitación a estar pendientes, a hacernos preguntas, no sé, lo que quieran. Y bueno, y esperamos poder tener muy pronto muy buenas noticias. Bueno, yo también los invito a que lean el artículo. Es una manera de entender la casa de Mamaicha que te pone a mirar el panorama de la migración, de la casa, de la vejez, de la soledad, de la realización, de muchas maneras. Yo traté de comprimir ahí, pues, en alguna medida todos estos tópicos y espero que eso sirva, pues, para que vayamos todos a donde haya que ir a ver la casa de Mamaicha cuando se estrene. Sí, muchas Les gracias, agradezco Juanmi. mucho y no, hay que seguir firmes porque de verdad que el proyecto tiene rigor, pasión y hace falta que lo veamos. Ya nos hace falta. Bueno, muchas gracias, Juangui. Sí, muy bienvenidos y estar atentos. Es un trabajo hecho, sí, con mucha dedicación y sobre todo lo que pensamos es que es, a partir de ver la película genera muchas ganas de hablar y de hablar de cosas de las que normalmente no hablamos. Y son cosas que tienen que ver con la intimidad, con la familia, con el lugar de donde somos. Entonces nos interesa que esas conversaciones pasen y que detrás de nuestro impulso de trabajar e insistir en terminarla y mostrarla, realmente lo que más quisiéramos es que esas conversaciones de temas pendientes ocurran. Entonces, muy, muy atentos y muy bienvenidos a la casa de Mamaicha. Y yo quiero decir que estamos muy orgullosos de que nuestro trabajo se comente en Universo Centro, que es un lugar que amamos mucho de la ciudad, y que haya sido tú, Juangui, como la voz que haya hablado del proyecto, pues, o con el que hemos estado en diálogo. De verdad que muchas gracias.